Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Como siempre es un lujo poder saludarlos. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de democracia y derechos humanos. Vamos a estar compartiendo con jóvenes. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la educación cívica en nuestro país. Vamos a conocer historias respecto de la huella que están dejando personas que tienen relación justamente con estos derechos inherentes al ser humano. Es por eso que hoy vinimos hasta el centro de Santiago. Vamos a ir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted los conoce? ¿Sabe cuáles son? Es por lo mismo que vamos a conversar con Beatriz. Acompáñenme. Permiso. Beatriz. Hola, ¿Cómo Carolina. estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gusto de saludarte. Lo mismo, gracias por recibirnos. No, felices. Beatriz, voy directo al grano. Necesitamos saber cuáles son los derechos humanos de las personas, los derechos a los cuales tenemos por inherencia la capacidad de poder exigirlos. Perfecto. Para que tú nos puedas ayudar. Sí. Bueno, primero que todo, para hablar de derechos humanos tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos surgen unas preguntas básicas que requieren respuesta. Primero, ¿qué son? Un poco tú ya nos diste una noción, ¿cierto? Inicial. ¿Y estaba bien encaminada? Estaba muy bien encaminada, porque precisamente los derechos humanos son aquellos derechos que toda persona tiene por ser persona, ¿no? Inherentes al ser humano, y que son del todo importantes porque son aquellos que nos permiten realizarnos como personas, son los que en definitiva garantizan nuestra dignidad. Uno de los principios que es como una base en un Estado democrático de derecho es el principio de igualdad y no discriminación. Ya. También el principio de pro persona. ¿Qué significa esto? Que cada normativa o cada interpretación que tenga que hacerse respecto de algo se tiene que hacer de manera que favorezca la interpretación que más sea favorable al respeto de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que tienen? Es que los personas? derechos humanos tienen una característica. Mira, aquí no pusimos, pero también tienen ciertas características. ¿Ya? Y una de ellas es que son progresivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay un listado taxativo y ¿ya? cerrado de cuáles son los derechos humanos, porque los derechos humanos van evolucionando en el tiempo, así como las sociedades van evolucionando. Por ejemplo, esta es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ya? Es del año 59, ¿ya? Y consagra determinados derechos. Pero del año 59 hasta esta fecha, las sociedades han evolucionado mucho y han cambiado, y han surgido nuevas realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el matrimonio igualitario en esa época no estaba consagrado como un derecho humano. Sin embargo, con el correr de los tiempos, evidentemente, van surgiendo situaciones que tienen que ser también protegidas. Pero además los derechos humanos están reconocidos en la legislación nacional, por cierto, sí. ¿no? En la Constitución política y también en las leyes. ¿Qué pasa con esta normativa internacional? Porque mucha gente puede decir, bueno, como son instrumentos internacionales, no nos afectan a nosotros como país. Sin embargo, esto no es así, porque son convenciones, y tratados internacionales a los que cada Estado que suscribió se obliga a respetarla. Y tanto es así que la propia Constitución política, en un artículo particular, que es el artículo 5º, hace mención expresa a los derechos humanos que han sido suscritos por Chile y que están vigentes. En cada país, el Estado es el principal obligado ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos? Principalmente 3, ¿no? Respetar. ¿Qué significa respetar? Es decir, que no tiene que generar ninguna acción que impida a las personas el ejercicio y goce de sus derechos, de los que están consagrados en la legislación, ya lo vimos, ¿cierto? Nacional e internacional. Pero también debe promoverlos. ¿Qué significa promover? Difundirlos, ponerlos en conocimiento de la ciudadanía, porque si
¿cómo las personas van a poder ejercer sus derechos si no están en conocimiento de los mismos? Pasa mucho. Y eso te iba a decir justamente, ¿existe en Chile un conocimiento absoluto de, o a grandes rasgos si tú quieres, de lo que son los derechos humanos de las personas? Yo te diría que hemos avanzado, pero falta mucho. O sea, y no solo un conocimiento teórico, ¿no? Sino que también forjar una cultura sólida de respeto a los derechos humanos. Y eso pasa mucho por la educación y la promoción en materia de derechos humanos, que tiene que venir desde la base. Entonces, bueno, ahí el Estado todavía entonces tiene un desafío muy grande en cuanto a la educación, dentro de lo que es, cierto, la promoción de estos derechos. Pero también debe garantizar estos derechos. ¿Qué significa que el Estado garantice estos derechos? Es que tiene que generar todas las condiciones que sean necesarias para que las personas, ¿cierto?, puedan ejercer sus derechos, puedan sentir que estos están garantizados y que no tengan obstáculos para el acceso a los mismos. Y entonces ahí hay distintos tipos de medidas. Pueden ser políticas públicas, generalmente, que deben diseñarse con un enfoque de derechos humanos. Seguimos en este programa sobre derechos humanos y democracia. Es por eso justamente que los quiero invitar a que conozcamos lo que están haciendo y las acciones que se están tomando por parte de personas que en este caso dejan su huella y que están en función de resguardarlos. La realidad que están viviendo los niños migrantes hoy, en especial los que vienen de estos periplos tan riesgosos, tan peligrosos, tan vulneradores, por supuesto que su desarrollo armónico está en jaque. Hoy lo que nosotros estamos trabajando es poder proteger y promover sus derechos en términos de ir acompañando y poder asesorar, informar y orientar respecto a los temas de regularización de su situación migratoria, tanto de ellos, ellas, como de sus adultos responsables. Esa es la labor que nosotros hacemos, acompañamos su proceso. También tenemos espacios comunitarios como los que estamos viendo ahora, donde también trabajamos con los niños y con sus padres para poder ir generando también espacios de acogida, que son muy importantes. Yo pienso que nosotros hacemos un grano de arena. Hay muchas instituciones, personas de la sociedad civil, voluntarios, personas también de la población que también intentan hacer del territorio más justo. Nosotros hacemos orientación sociomigratoria y específicamente en la población Los Nogales, en el centro comunitario, hacemos jornada de atención social y talleres para los niños y las niñas. Cuando uno decide salir de su país, sobre todo piensas como mucho en el adulto y nunca se le pregunta a los niños, es decir, que si quieres o cuál es el proyecto de migración que tenemos. Nunca se involucran a los niños, entonces es como que también tienen una voz para decir si quieren o no quieren o qué es lo que piensan, prepararlo a lo que es la migración, que no es fácil. Nosotros nos vinimos por Bolivia, pasamos una travesía, yo me vine con 6 meses en brazos de mi bebé, caminamos mucho, gracias a Dios, hay personas buenas en nuestro camino, que sí, personas chilenas que apenas pasamos, nos tendieron la mano, pues tuvimos una buena bendición de Dios. Es fuerte pues, porque hay que caminar, pasar una zanja que uno no pensaba nunca en la vida pasar para poder estar aquí, para poder darle una buena calidad de vida a los niños. Porque de verdad uno piensa solo en los niños. La mayoría de los niños y niñas que llegan a Chile o que nosotros atendemos en la oficina han hecho el trayecto con sus padres caminando. Y al hacerlo caminando por el norte se ven expuestos a lo mismo que un adulto, pero quizás no con la misma herramienta. Entonces la mayoría sufre el frío en el desierto. Muchas veces la policía o las personas que están en la frontera no tienen las maneras adecuadas de preguntar. Son niños que están con muchas necesidades, una situación muy precaria,
Y acá también tenemos otro tema, que hay un proceso de regularización que está llevando el Estado felizmente hoy en los niños. Sin embargo, hay trabas administrativas. Son niños que, por ejemplo, de Venezuela y Haití no pueden acceder a sus papeles, a los documentos que se requieren para hacer los procesos de regularización. La política nacional plantea una medida con respecto al tema de afiliación para poder tener esos papeles o poder agilizar los procesos de regularización, pero todavía no hay respuesta. Esperamos que eso sea pronto. Necesitamos que esos trámites se puedan flexibilizar. Hay niños que vienen no acompañados también, que es otra realidad que también tenemos que abordar. Y otra realidad también muy importante son los cuidadores de estos niños, ¿sí? Sus padres, madres, abuelos, tutores, que a pesar de que los niños puedan regularizarse, los adultos que están a cargo de ellos no. La migración forzada, yo pienso que genera cierto trauma porque sobre todo las niñas, los niños y los adolescentes no eligen migrar. Son muchas veces sus padres, madres quienes deciden y ellos deben acompañarlos. Y la infancia es un proceso vital para el ser humano, es cuando nos aprendemos a relacionar con otros, es cuando de alguna forma identificamos con nuestros pares. Entonces, en eso, proporcionar espacios como el que estamos hoy día viviendo es vital para acompañar el proceso de inserción o inclusión en el nuevo territorio. ¿Cómo afecta esto su salud mental? Porque a veces se habla, el niño es muy tremendo, el niño cambió totalmente, él no era así en mi país y es totalmente otro niño, pero también tiene que ver con el tema de salud mental. Los niños migrantes hoy están con falta de cupo en los colegios, y eso también pasa con los niños nacionales, eso tiene que ver con algo más estructural de Chile. En Chile también hay faltas de colegios, hemos tenido en los últimos años cierre de colegios. Eso también es importante hacernos cargo de la realidad de toda la niñez, tanto nacional como migrante, para que tengan acceso a derechos. En vivienda también tenemos la realidad migratoria de la irregularidad que no permite que sus padres o sus tutores puedan encontrar empleos formales, puedan entrar al circuito formal del trabajo, por ejemplo. Les hace que vivan en espacios muy reducidos, donde hay hacinamiento, donde hay precariedad en la vivienda. Si bien es un derecho, más allá de la situación migratoria de los padres y madres, a veces pasa por la voluntad de la persona a cargo, del funcionario, y se les niega el acceso. O también algunos colegios que son municipales y entregan colaciones por la CUNAEP. Hemos sabido que a veces piden que los papás se regularicen para entregarle colación a los niños y eso no se puede hacer. ¿Cuál es tu huella? Cuando hablamos de el rol de educación que tiene Beatriz también, acá hay una serie de instrumentos, todos estos libros que hablan de los derechos humanos y están acotados a diferentes grupos, ¿no? ¿No es así? Claro, estos son en definitiva los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Cuando hablábamos hace un rato atrás, ¿dónde están recogidos, dónde están reconocidos estos derechos? Están en diversas convenciones internacionales, tratados internacionales. Pero cuando uno le habla a las personas de un tratado internacional, puede parecer algo muy abstracto o algo muy poco aprehensible o comprensible. Si bien es cierto, como hablábamos un rato atrás, el Estado tiene la obligación, ¿cierto?, de generar una educación en materia de derechos humanos desde la base. Evidentemente nosotros también lo tenemos como mandato legal y por ello nos hemos ocupado de llegar a distintos públicos y entre ellos, por cierto, a los niños, niñas y adolescentes, porque son la base, quienes van en el día de mañana a poder seguir colaborando en esta tarea, ¿cierto?, de promover y defender los derechos humanos, porque en definitiva la defensa y la promoción de derechos humanos no es solo una labor del Estado, no es solo una labor del INDH o de las distintas instituciones autónomas que puedan existir, como la Defensoría de la Niñez u otras, sino que también es una labor de todos. Esa es digamos, el objetivo y la gracia como de la educación y la formación en temas de derechos humanos, entender que cada uno de nosotros, sin tener que trabajar específicamente en un lugar sobre derechos humanos, cada uno de nosotros y nosotras puede ser un defensor o defensora de derechos humanos. Y justamente en ese sentido, Beatriz, tratando de acercarlo un poco a la ciudadanía, ¿cómo es la logística? ¿Qué pasa si yo veo que los derechos de otros se están vulnerando? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Cuál es la forma de acercarme? Tenemos la atención presencial,
Esta oficina está acá en Santiago Centro, pero no solo de esta oficina, sino que de cada sede en cada región del país. Y además con esto como de la inmediatez en las comunicaciones hoy en día, habilitamos 3 WhatsApp institucionales para que las personas también puedan dejar sus denuncias, porque a veces muchas de estas denuncias van acompañados de registros gráficos. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ti. En Falabella, que es el ecosistema compuesto por Falabella, falabella.com, Sodimac, Totus, Mallplaza, Banco Falabella y EFPE, queremos dar un mensaje de ánimo a las familias que se han visto afectadas por el temporal y apoyarlas a volver a pararse y reconstruir sus viviendas. Nuestro compromiso se traduce en 3.500 kits de emergencia que junto con los negocios hemos coordinado junto a Movidos por Chile para poder ayudar a todas las familias afectadas. Nosotros entregamos 3 tipos de kit. El primero es un kit de alimentación que está elaborado con estándares internacionales de ayuda humanitaria y que contempla toda la nutrición, el aporte calórico, de proteína, etcétera, que debería contemplar una familia de 4 personas para 4 días. Ese es el kit de alimentación. Por otro lado, tenemos un kit de remoción de escombros, que en el fondo son los insumos que permiten la pala, el saco, para ir sacando los distintos elementos que han afectado al interior, por ejemplo, una casa. Y finalmente tenemos kit de higiene. Y kit de higiene enfocado en 3 públicos: niños, niñas, hombres y mujeres. Y efectivamente cada uno con sus distintos elementos propios de acuerdo al género y edad. Sodimac se activó nuevamente por las comunidades más afectadas en las distintas regiones, el Maule, Ñuble, Biobío, región metropolitana, donde Sodimac se quiso activar junto a Movidos por Chile, que es nuestra alianza para emergencia y catástrofe. Sodimac ha tomado una serie de iniciativas en torno a esta emergencia. Lo primero que hicimos, congelamos los precios en las zonas afectadas para poder evitar la especulación. Fuimos acompañando a los trabajadores también afectados por esta emergencia. Son estas medidas las que Sodimac ha estado comprometiéndose en la última semana y en la cual vamos a seguir activándonos junto a nuestra comunidad también de voluntarios, junto a Movidos por Chile, para poder activar en estas zonas que fueron sumamente afectadas. El compromiso de Sodimac es permanente. Nuestras comunidades sin duda que se ven reflejadas por los incidentes como este, y esto es un aspecto más de la emergencia climática que estamos enfrentando. SQM ha contribuido para entregar soluciones al progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Y seguimos en este programa especial donde estamos hablando de democracia y derechos humanos. Vamos a participar de una actividad muy interesante en Valparaíso, acá en un colegio en el Cerro Barón. Sabemos que en el Congreso es donde se tramitan las leyes que finalmente nos organizan como sociedad. Pero para eso tenemos que tener todo el conocimiento, la información y la capacidad para tomar esas decisiones. Es por eso que los invito entonces a que me acompañen a participar de esto. Cerro Barón y jóvenes. Jimena. Hola, Karen, ¿cómo estás? Ay, pero bienvenida. Qué rico venir a verte yo a ti ahora. Sí, bienvenida acá Muchas a la gracias. escuela, al puerto principal. Claro. Te presento aquí a algunos de los estudiantes pequeños y bienvenido. Hoy día tenemos una clase especial. Justo llegaste en un súper buen momento. Qué bueno, porque así me dijeron y la verdad es que creo que es tan importante que los niños empiecen desde chiquititos, bueno, no tan chiquititos, pero Claro. a aprender en este caso de qué se trata, de qué tenemos que preocuparnos, cómo tenemos que estar informados para tomar decisiones. Todos tenemos una muy buena edad para siempre aprender, así que te invito a pasar a esta clase en la cual tú vas a compartir como un estudiante más, no tendrás privilegios. ¿ya? Permiso. Hola, chiquillos, les presento a Carola. Hola, ¿cómo Carola, están? adelante. Hola, hola. permiso. Yo te sigo, yo te Ah, ya, sigo. de veras. Permiso.
Bienvenida a una de las salas de clase acá de este centro de aprendizaje, en donde se trabaja el conocimiento, se trabaja la mente y se trabaja el corazón. Y en esta sala, Jimena, es donde tú haces estos talleres de educación cívica. Sí, correcto. ¿Cuál es la idea de, primero, qué niños vienen? ¿Cuál de estos multigrados participan en este taller? Correcto. La idea es potenciar un poco la formación del currículo porque siempre falta tiempo y también pasa que darle variedad de docentes le aporta una riqueza de miradas y de experiencia. Entonces acá tenemos estudiantes entre séptimo, octavo, primero y segundo medio, que entonces formamos esta comunidad de aprendizaje y así vamos intercambiando edades, puntos de vista, preguntas. Cuando tú dices, si siempre nos falta tiempo, ¿en qué te enfocas? Porque es difícil también mantener, la mirada puede ser muy amplia cuando hablamos de educación cívica. Exactamente. Mira, hay un trabajo que hace el profesor titular, que es Bernardo, que en el fondo él trabaja el currículo, el prescrito, el que hay que conocer sí o sí. Pero la idea es después hacer una profundización y ahí es donde damos más espacio a las preguntas, porque ahí tú vas a ver que son súper participativos, motivados los chiquillos. Nos falta que tú dices una palabra y es como un popcorn, así como que explotan. Pero profe, no sé qué, o también la contingencia nos da preguntas. Entonces la idea es es trabajar sin esta presión, trabajar con más tranquilidad desde que las mismas preguntas que tienen los chiquillos. Yo creo que este territorio tiene derecho a existir por sí mismo. Digamos. O sea, yo creo realmente que la naturaleza tiene derechos. Este bosque también es un captador de carbono, ¿ya? Por lo tanto es un sumidero de carbono muy importante. Se ha estimado la cantidad de carbono que un bosque esclerófilo como este puede captar, y en ese sentido, sobre todo a nivel de espinos, son bosques de renovables que están creciendo, por lo tanto hay una capacidad aquí de reducir emisiones de carbono netas, y es mucho más que lo que puede generar cualquier plantación de árboles a nivel urbano. Todo lo que nosotros conocemos como bosque captura CO2, convierte el CO2 en oxígeno, y eso inevitablemente mejora la calidad del aire. De hecho, por eso siempre se piensa que al final existen incluso estándares acordados más o menos. No quiere decir que sean buenos o malos, pero que es finalmente algo que es reconocido, finalmente el beneficio que tiene en la calidad del aire, la existencia simplemente de bosque, por esta transformación que hace de carbono, de dióxido de carbono a oxígeno. La capacidad de captar carbono de este bosque es mucho mayor que plantar árboles en la ciudad, y por otro lado no necesita ser regado. Estos árboles y por lo tanto estos bosques y por lo tanto este parque que tenemos aquí no tiene que ser regado, no necesita agua, ¿ya? Y está aquí disponible para ser disfrutado. Fuimos un grupo de personas que lo creamos porque sentimos la necesidad de tener un espacio para incidir con una mirada política que sea afín a nosotros, a ese grupo. Como colectivo, y a veces bromeamos con eso, como que tenemos la vocación de articular, ¿ya? Y de articularnos tanto a nivel local, como aquí en la precordillera, en Peñalolén, a nivel de toda la precordillera Santiago, como a nivel nacional, como con el Gualmapu y acá, como a nivel latinoamericano y a nivel global. Y ahí estamos trabajando, ¿no es cierto?, en muchas redes. En general no hacemos nada solos. Como hoy en día finalmente está planteado lo que es la política o cómo se plantea el modelo, estos espacios en sí mismos no tienen un resguardo como garantizado en el tiempo. Entonces, finalmente, ¿cómo nosotros generamos una incidencia en la política pública actual? Por ejemplo, ¿por qué esto no podría ser un parque natural? ¿Por qué no podría ser? Si ya existe una historia en el territorio, si ya existen lazos con las comunidades que vienen acá. ¿Por qué estamos pensando en un proyecto inmobiliario? ¿Por qué no estamos pensando en algo que pudiera, no sé, beneficiar a finalmente todas las personas, y no solamente las personas acá, los habitantes de Santiago que quisieran venir? La medida que podemos publicar, por ejemplo,
para lo que siempre se necesitan recursos. ¿Ya? Es difícil la autogestión de publicaciones que tengan un alcance importante. Está hecha en marco de un proyecto de educación ambiental. Esa es la línea, eso es por eso que está hecha, digamos, para hacer educación ambiental, para que con ella tú puedas adentrarte en este territorio y conocerlo. Por eso que la primera parte tiene algunas, después cuando la miren, tiene algunos artículos que son más generales y después entras en la guía de especie por especie, ¿no? Que bueno, eso que tienen las guías, ¿no? De hablar de cada especie, pero siempre lo importante para nosotros es que se entienda que esto es un sistema, digamos, no es una sumatoria de especies, eso es un bosque, no es una sumatoria de árboles. A mí me costaba, por ejemplo, volver a encontrar como cuáles son las especies de acá. Y sin embargo acá tengo especies emblemáticas que podía encontrar fácilmente en este territorio. Entonces yo siento una herramienta educativa muy, muy buena, porque te hace fácil la identificación de especies, finalmente, y te genera como otro vínculo. Está la capacidad de ayudar a ventilar la cuenca de Santiago. Cumple un rol muy relevante a la hora de enfriar las corrientes que fluyen por el pie andino. Por lo tanto, ventilar. Y por otro lado, es un bosque que es de hoja perenne, ¿ya? Que no se cae en invierno, que es diferente a los bosques plantados o las plantaciones que hay en otras zonas, o incluso a nivel urbano cuando se ponen árboles que son nativos del hemisferio norte, que botan toda la hoja en invierno. Estos árboles están siempre con sus hojas vivas, ¿ya? Renovándose durante todo el año. Los desastres, que normalmente antes se le conocía como desastres naturales, son realmente desastres socionaturales, porque finalmente donde ocurre un desastre es donde está el ser humano. No voy a escuchar, por ejemplo, el aluvión no sé cuánto que sucedió en un lugar donde no habite el ser humano, porque finalmente se considera que el ser humano está en riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta zona, y específicamente acá que estamos parados, nos invita a hacer una reflexión finalmente de cómo decidimos habitar, cómo decidimos relacionarnos con la naturaleza. Somos entrenados para entender, para creer que efectivamente podemos vivir sin la naturaleza y que la vida no se reproduce en el seno de la naturaleza. La gente en la ciudad abre la llave y sale agua. ¿Te fijas? Entonces nos dicen a nosotros, oye, pero ustedes qué pena que se les acabe el agua, porque el agua de donde yo vivo viene de la quebrada, directamente. Eso es lo mismo, le digo, ¿de dónde crees que esa es la tuya? O sea, si no pagar una cuenta no significa que el agua se materializa en tu llave. Bienvenida, adelante, por favor, póngase súper cómodo, cómoda. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida. Ya, hoy día tenemos a una invitada especial, pero ella viene a aprender, ¿ya? La estrella somos nosotros hoy día, ¿ok? Entonces ahí se va a poner cómoda. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva de estas sesiones especiales que hacemos, porque siempre el profe de historia anda corriendo, ¿no es cierto? ¡Ay, que tenemos que pasar tantos siglos, tantas décadas! Y miren, hoy día cuando sus padres o quien sea que los venga a buscar, usted cuando esté comiendo el almuerzo, les pregunte ¿y qué hiciste en la clase de hoy? Ustedes van a poder explicar esta famosa frase: con todo superpoder hay una gran responsabilidad. ¿Iremos a estudiar sobre cómics? No necesariamente, pero todo tiene historia y todo nos habla de nuestra vida en comunidad. Acá les presento uno de mis personajes favoritos, que es Mafalda. Así frente a dos árboles, como los que podría estar allá afuera, y dice: ¿no crees que cada día está más torcido? Sí, en realidad no tienen nada derecho, ¿ya? Y se acerca Manolito, que es otro personaje como que le cuesta un poco el tema del aprendizaje, y se quedan mirando, y dice:
no te gastes, Manolito. Estamos hablando de los derechos humanos, pues, y justo Manolito no captó. Entonces, Mafalda, con su mirada crítica de la realidad, ella ya se está planteando de manera crítica frente a los derechos humanos. ¿Por qué existen leyes? Yo creo que las leyes existen primero para ordenar el país, para tener un orden, para tener armonía en el país, para tener igualdad por democracia. Y tú has dicho la palabra clave, que es efectivamente democracia, que tiene sus semillas en todo este proceso, sobre todo en la Revolución Francesa, entre otras, ¿ya? Porque, mira, todos sabemos que tiene virtudes y defectos, ¿verdad? Pero hasta aquí la historia de la humanidad nos ha mostrado que este sistema de relaciones políticas y sociales es el mejor, el más eficiente para que efectivamente convivamos en armonía. ¿Alguno de ustedes, de los presentes, descontándome a mí, ha leído la Declaración de Derechos Humanos? Ya tú no, pues si tú eres más grande, no vale, la invitada especial. En la democracia, uno de sus fundamentos es los derechos humanos, porque nos da el marco. ¿Se imaginan que esta sala, que está regia, estupenda, increíble el esfuerzo de producción aquí que tenemos, no tuviera, por ejemplo, las vigas que tienen arriba? Se nos caería completamente la sala. Efectivamente, o no tuviera, por ejemplo, las ventanas o los marcos de las ventanas, llegamos y le ponemos la ventana, se nos cae encima, ¿no es cierto? Entonces es un poquito eso lo que funciona, y por eso derechos humanos y democracia funcionan muy bien en conjunto, como la Liga de la Justicia que les mostré. Entonces, de ahí donde viene la importancia de que ustedes conozcan, porque, por ejemplo, Felipe, democracia, en una democracia, ¿puedo yo llegar y someterte a juicio y no darte una razón? No. No, muy bien. Y por ejemplo, en democracia, ¿puedo llegar y decirte, tú estudias solamente las materias que le gustan a la profesora Jimena y no otra? No, que lata. Bueno, sí un poco, pero podemos hacer el desvío, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes que ya pasaron por Chile siglo XIX, ¿antes todos podían votar o no? No, son secos. ¿Por qué no? ¿Habían requisitos? Ser hombre. Sí. ¿Tener propiedades? Sí, tener propiedades y ser ciudadano. Ser ciudadano, efectivamente. Entonces, todas estas palabras las tenemos instaladas. Y por eso, en toda tu educación, tú vas a ver esta idea de democracia y derechos como que van de la mano. Entonces, tarea, anote. Querido diario, por favor, tarea. Buscar la Declaración de Derechos Humanos y leerla, por supuesto. Tengo una pregunta sobre eso. Sí. Sería sobre 1973, en el siglo XX, donde estuvo el régimen militar, se vulneran las dos cosas. Correctísimo. De hecho, se habla de quiebre de la democracia y vulneración de derechos humanos. Entonces, ahí es donde los chilenos tenemos mucho que analizar, mucho que pensar. Y pregunta para ti. ¿Tú crees que votar es importante? Sí. ¿Por qué? Vamos, dame. Porque se decide, por muchos lados se decide como la persona que nos va a gobernar. Entonces, hay muchos puntos de vista que hacen llegar a esa persona al poder, se lo llega a decir. Otra pregunta capciosa para ti. ¿Has ido...? Bueno, tú no votas, creo. ¿Todavía? ¿Usted ha ido a acompañar a algún familiar a votar? No, es que no me... ¿No te invitan? No. Ay, pero súmate, yo llevo hasta la guagua a votar conmigo. Otra pregunta para ti. ¿Te imaginas cómo sería un mundo sin democracia? A veces sí, pero como estamos aquí, no mucho. No mucho. ¿Y a ti te gustaría ser una reina absoluta o no? ¿Algún día? Me gustaría poder hacer eso, pero estaría mal. ¿Estaría mal? ¿Por qué estaría mal? Porque tendría que ordenar a todos lo que tienen que hacer cuando tal vez alguien no quiere o no estaría bien. Muy interesante. Caro, pregunta. Tú que, Caro, tiene mucho interés, ¿ya? Y a ti te gusta mucho el tema de la sustentabilidad y como que te brillan los ojos, ¿no es cierto? Todo. Entonces,
¿qué pasaría si algún día, aprovechando Rockstar y todo eso, tú dices, ¿sabe qué? Yo ahora que estoy al lado del Congreso, voy a aprovechar de ir a dejar una ley. ¿Se podría o no? Claro que se podría. ¿En serio? Bien redactado, intereses y en la medida que tenga también apoyo, ¿no? Exactamente. Si hubiera una opción de que también los niños pudieran dar un voto, ¿eso se podría hacer? Ah, buena pregunta. Yo estaría en contra. ¿Por qué estaría en contra usted? Yo estaría en contra porque los niños a veces, no todos los niños están como en la edad para poder tener la madurez como para tener el voto preciso como para votar un presidente para que pueda manejar el país en sí. ¿Qué otra cosa por la cual los niños no deberían votar? Porque se pueden ver influenciados por la opinión de los familiares, de sus papás. Claro, ahí tiene sentido. No pueden tener decisión propia. Efectivamente, por eso hay un requisito, una edad, que es variable, no en todo el mundo es 18, algunos más, menos, pero claro, está la idea. Ahora, como niños, ¿usted cree que es necesario aprender estas cosas desde chiquitito? Sí. Ah, muy bien, estamos todos de acuerdo. Yo soy la presidenta del curso. Señor, su excelencia, gusto de conocerle. Para poder escoger a la tesorera, que es la Violeta, Ah, estupendo, está la tuvimos directiva que aquí. hacer una votación. Entonces sí. Y en la votación hicieron sus votos, ¿no es cierto? Una persona un voto. Es un logro histórico, aunque ustedes no lo crean, tiene su historia. ¿Y usted cómo se siente con eso, que pueda tomar decisiones? Bien, porque desde niños tenemos que aprender que nuestra opinión vale y que también tenemos que aprender a decidir desde pequeño. Hay una frase que dice, los niños son el futuro, pero realmente los niños también son el presente. La idea es que usted se forme la opinión. Usted por algo pasa 12 largos años, o más o menos, depende, ¿no es cierto? Hay cosas que pasan en el camino, puede ser, estudiando, y parte de este aprendizaje es lo teórico, en cuanto a las palabras, la historia, todo este recorrido que hicimos, y otra cosa es la vida práctica, que es lo que contaban ustedes las chiquillas, porque en el fondo la democracia también es un sistema de vida, y la educación cívica es parte de esto que vamos aprendiendo junto con las maravillosas ecuaciones, las células y todas esas cosas tan lindas y tan entretenidas. Además de historia, por ejemplo, que por supuesto que es el mejor ramo de la vida. Yo te omití porque tú eras nuestra invitada, pues entonces no te quería hacer pasar vergüenza. ¿Sabes? Gracias, me salvaste. Entonces, chicos y chicas, para, digamos, redondear un poco las ideas, la Liga de la Justicia, la gracia que tiene es que ninguno, bueno, sí, yo sé que usted tiene sus favoritos, pero tienen una relación complementaria. No hay ninguno que valga siempre o necesariamente más que el otro, ¿ya? Porque ellos trabajan en conjunto. Así, muy parecido es el tema de la democracia, en el cual entendemos que todos y todas tenemos muchas cosas que aportar. Desde las extensas pampas hasta el hermoso borde costero, Coyahuasi trabaja una vez más mano a mano con las comunidades en su nuevo programa Cuidemos Tarapacá, una iniciativa para impulsar la economía en la zona y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Conoce cómo puede ser parte de una de sus 4 líneas de trabajo en cuidemostarapacá.cl. Hola, mi nombre es el Cometa Ludo. Soy ilustrador y autor autodidacta con casi 10 años de trayectoria, más de 60 obras ilustradas y 6 libros publicados. En mi camino he colaborado con diversos artistas y organizaciones y mis obras son editadas dentro y fuera de Chile por distintas casas editoriales. He realizado murales, talleres y exposiciones en diversas partes de Chile y Sudamérica, y he sido reconocido con 2 premios internacionales. Las temáticas recurrentes en mi obra son la libertad, la magia, el vínculo con la naturaleza y el autoconocimiento, entre otras. Les invito a conocer mi trabajo. Pueden seguirme en la cuenta de Instagram El Cometa Ludo y a través de mi página web elcometaludo.com. Econutre nació en la pandemia, en una búsqueda personal por alimentación fresca y saludable. Nos convertimos en un emprendimiento que cultiva microverdes a través de la agricultura vertical urbana.
Estas microhortalizas son de 4 hasta 40 veces más nutritivas que sus versiones adultas. Nuestra técnica de cultivo maximiza el espacio, ahorra recursos naturales y es libre de agroquímicos. Ubicados en el corazón de La Serena, cerca de nuestros clientes, minimizamos nuestra huella ambiental y entregamos alimentación fresca durante todo el año. Además, sus colores y sabores intensos cautivan en la cocina gourmet, aportando innovación a la gastronomía local. En Econutre nos unimos a ti en el compromiso con el medio ambiente y el bienestar. ¿Sabías tú que la cosmética tradicional puede provocar efectos nocivos en nuestro organismo? Debido a la bioacumulación, por esta misma razón surge Karité La Serena, una opción más simple, más natural y de primera fuente para nutrirnos a nosotros, nuestro organismo y nuestro cuerpo. Nos interesa dejar una huella promoviendo el cuidado del medio ambiente y de nuestro cuerpo por medio de productos naturales, biodegradables, que generen bajo impacto ecológico, haciéndonos cargo de nuestros residuos. Somos Julie y Javiera y juntas somos Karité La Serena y queremos invitarlos a que juntos volvamos al origen. Y seguimos en esta edición especial de ¿Cuál es tu huella? Y sabemos justamente que esa marca la dejamos las personas. Es por eso que queremos invitarlos a conocer la siguiente historia respecto de la importancia de este derecho humano. La red nace como tal el año 2020, cuando con la pandemia las cárceles se cierran en el sentido de que se restringen las visitas y las encomiendas y por lo tanto se hace mucho más visible o mucho más urgente un problema muy grave que venía subrepticio de alguna forma desde hace mucho tiempo, que es que hoy en día el Estado, a través de Gendarmería, no le garantiza a las personas privadas de libertad el acceso a artículos tan básicos de higiene como es el papel higiénico, las toallas higiénicas, la pasta de dientes, el desodorante. Hoy día la organización sigue trabajando, haciendo estas campañas de donación de kits de higiene en distintos centros penitenciarios femeninos, ya que sigue siendo una necesidad dentro de las cárceles y hacemos talleres de salud sexual y reproductiva dentro de las cárceles. Hacemos investigación también y tenemos un área bien fuerte de incidencia para poder un poco incidir en políticas públicas, ¿cierto? Y en mejorías de las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad o de la población penal total también. Las urgencias están principalmente en salud, es lo que las mujeres más nos levantan cuando las visitamos. Y la salud va obviamente desde lo preventivo hasta los cuidados, en el fondo, cuando hay alguna enfermedad crónica. Las personas privadas de libertad en general presentan más enfermedades o más comorbilidades que las personas en el medio libre. La pobreza menstrual no solamente se mide en que tú tengas una toalla higiénica o no. Finalmente las infraestructuras fallan dentro de la cárcel, la privacidad que se necesita en ese momento, el acceso a medicamentos, papel higiénico, por ejemplo, no solamente uno usa toalla higiénica, claro. Entonces también el derecho al acceso de la educación respecto al tema, porque también tenemos que pensar que la salud menstrual o la gestión menstrual en general es como un tema bien tabú en nuestra sociedad también. Entonces todos los temas que se ven como acá afuera, en el medio libre, adentro son casi que los mismos, pero totalmente agudizados. Tiene jabón, champú, acondicionador, pasta dental, cepillo dental y papel higiénico. Antes contenían toallas. Claro, antes tenían productos también de gestión menstrual, o toallas higiénicas o cosas de ese estilo, calzones menstruales, pero ya desde el año pasado Gendarmería ha comenzado a entregar estos productos. Las personas privadas de libertad se proveen de estos productos básicamente de dos maneras. O en los economatos, que son una especie como de kioscos tiendas que hay dentro de las cárceles, pero que hay un sobreprecio importante respecto del medio libre, o a través y en lo más principal, de las encomiendas que le llevan los familiares. Pero en el caso de las mujeres se produce una cosa bien particular, que debido a estructuras de género, más que nada roles de género asignados, las mujeres reciben muchas menos visitas que los hombres. Uno se para afuera de la expenitenciaría, por ejemplo, un día de visita y la fila da casi la vuelta a la manzana. En cambio, en las cárceles de mujeres es súper poca la fila en general, y generalmente también son mujeres las que están haciendo la fila, igual que en la cárcel de hombres.
Entonces las mujeres reciben muchas menos encomiendas y por lo tanto el acceso a estos productos es mucho más difícil. Nosotras no podemos hablar en primera persona de cómo es vivir en la cárcel, sí. Pero sí hemos conversado mucho con muchas mujeres y sabemos que además, al ser un grupo pequeño que genera este problema de invisibilización, es un grupo muy abordable. Hay poca detención a reflexionar en qué se encarcela cuando se encarcela. Yo creo que se tiende mucho, lamentablemente, desde la esfera de las autoridades, a sentir que la cárcel, a casi atribuirle como un pensamiento mágico a la cárcel, como que la cárcel fuera una solución mágica, sin preocuparse de, ok, ¿qué pasa cuando una persona se va a cumplir 8 años y un día de prisión por un robo con intimidación? O ¿qué pasa cuando sacamos a una mujer de su casa por un microtráfico y la metemos 5 años y un día a la cárcel? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con esa mujer cuando sale? Porque esos 5 años y un día se cumplen eventualmente. Entonces hay súper poca reflexión en torno a eso, súper poca dedicación a fortalecer las políticas públicas en materia de reinserción, en materia postpenitenciaria. Si tú pensás en sus trayectorias de vida, finalmente tampoco tenían las oportunidades previo a estar en la cárcel. Entonces, pasar por este sistema, sí, que ya genera un montón de problemáticas para ellas, para su familia, y luego salir de este sistema con menos oportunidades que antes. Nosotras apuntamos a tener un sistema de justicia penal y penitenciario que sea plenamente garante y respetuoso de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, y un sistema que también tenga una clara y una consciente perspectiva de género. Y eso no lo decimos a la ligera, lo decimos en el sentido de que hoy en día las cárceles que tenemos en Chile están pensadas por y para hombres, y por lo tanto no consideran en su diseño normativo, en su diseño físico, en su diseño de espacio y de funcionamiento cotidiano, muchas variables que cruzan la experiencia de las mujeres. En el ratito que nos queda, y la escuela nos va a apañar en esto, vamos a bajar a hacer una actividad. Dejen la mochila acá y bajamos solamente con, si tienen lápices de colores, plumones y un cuaderno, el que están usando idealmente. Y bueno, chiquillos, en consonancia con lo que habíamos dicho, que de repente este asunto de la educación cívica es mucho discurso y poca explicación gráfica o más didáctica, estamos acá para efectivamente poner en práctica y explicar una parte de los derechos que son los derechos de los niños. ¿Ya? La idea es que recordamos que esto no es una clase de arte, usted no tiene que hacer una obra increíble, ¿no es cierto?, sino que a través del estilo propio, ¿no es cierto?, usando su imaginación y los recursos, usted, conociendo los derechos del niño, usted piensa en uno, el que le llama la atención o el que sienten que falta que proteger más o darle más énfasis, va a elegir uno de los derechos del niño y va a elaborar una ilustración. Violeta, ¿qué es lo que dibujaste tú? ¿Qué derecho? A una familia. A una familia. Sí. Eso para ti es lo más importante dentro de los derechos de los niños, ¿verdad? Una de las cosas importantes, porque sí, una familia que los respete y que lo ame a los niños. Qué bien dibujas. Se supone que el hijo al papá diciéndole que quiere ir al colegio. Porque hay veces, hay casos donde los papás no quieren que vayan al colegio, vayan a trabajar o cosas así. ¿Y tú, Sofi? Yo dibujé cómo hay que cuidar a los niños, respetarlos y que pues no hay que tocarlos, porque el abuso sexual es un tema muy difícil y que pasa mucho en los niños, y es un tema que debería disminuir, algo que no debería seguir pasando, porque duele ver que niños sufren por culpa de adultos. Estimados chiquillos y chiquillas, como siempre ha sido un gusto. Muchas gracias por su interés, por su participación y sobre todo sus preguntas. Fueron espectacular. Nada que decir, así que un aplauso para ustedes. Se pasaron. Gracias totales y a seguir viviendo ahí, respetándonos y respetando, ¿verdad? ¿Sí?
Lorena, nos encantaría saber cuál es la recepción que tienen los jóvenes de las clases con la profe Jimena. Entendemos muchas veces la educación cívica como asociado necesariamente a la política, pero no a la acción social que podemos hacer dentro de nuestras comunidades. Pero al mismo tiempo yo creo que la educación cívica se debe trabajar de forma transversal en todos los establecimientos educacionales para de esa manera generar la cultura social de que los chicos puedan tener un impacto en sus comunidades, en sus familias y en el lugar en donde se van a desempeñar después profesionalmente y en el fondo encuentren su lugar de trabajo, su nicho laboral o su nicho de estudio. Siempre Jimena utiliza herramientas que potencien esos recursos y que podamos desarrollar y que puedan los chicos ser encaminados en una educación libre, respetuosa y en una educación que permite que ellos puedan decidir y que puedan tener sus propias opiniones al respecto. Jimé, vimos jóvenes súper involucrados, con ganas, con... Lo que más me gustó tal vez es el desplante y la capacidad que tienen de plantear sus inquietudes, de estar o no estar de acuerdo, entre ellos incluso, sin temor, sin miedo al ridículo, a no pertenecer, que es mucho lo que se da tal vez en esta edad. Sí, bueno, eso es lo bonito de la profesión docente, en que nunca has dejado de aprender, vas viendo los cambios generacionales, vas comparando también con tu experiencia y en mi caso, que ya llevo mucho tiempo enseñando, cómo he ido cambiando, a pesar de que yo me quejo y me quejaré hasta el final de mis días que no hay educación cívica como un ramo, pero se vive igual. Entonces ahí es donde intencionando los momentos y también precisamente la herencia de todo lo que nos ha pasado como país, como sociedad y los procesos personales, nunca deja de haber interés. Yo creo que está más en el prejuicio que uno tiene de repente, no, que no le llama la atención, o estos discursos medios como rancios, un poco añejos, ¿no es cierto? Siempre hay interés, siempre, y los chiquillos es importante darle voz. En el fondo es tomar que todo enseña, pues como hay un hashtag que yo uso que es todo tiene historia, en este caso todo tiene civilidad, todo tiene un sustento y una excusa para instalar la conversación y es más probable que es donde más te escuchan, no en como en la pizarrita. Toda la razón, ahí cuando lo ven en la práctica, Jimé, un millón de gracias. No, un gusto de recibirlos. Me pasaste. De nada. Hoy, dentro de un marco de un día especial para nuestro país, quisimos aportar con esto, con una mirada de educación, con una mirada de organización y civilidad. Es, en el fondo, la forma que buscamos, la gran mayoría, para que seamos una sociedad más íntegra y que nos podamos desarrollar en conjunto. Los queremos dejar invitados, por supuesto, a que nos envíen sus opiniones, a que compartan con nosotros, a que sigamos creando comunidad como lo hemos hecho hasta ahora. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Los estamos esperando siempre y con muchas ganas de leerlos en @¿Cuál es tu huella? 24 horas. Y si quieren conocer un poquitito más de qué se trata esta iniciativa, nuestro programa y, por supuesto, una vida más sostenible, lo pueden encontrar en www.cualestuhuella.cl. Nosotros, desde la región de Valparaíso, los dejamos hasta la próxima semana, cuando les volveremos a preguntar ¿cuál es tu huella?